Hola a todos, mi nombre es José Luis López Carmona, vengo de la Universidad de Córdoba y quiero presentaros el siguiente trabajo, con título Dominación semitotal independiente en grafos de productos lexicográficos. Este trabajo está ahora mismo en vías de publicación, esperemos que pronto, y creo que es un gran esfuerzo matemático entre varios colaboradores, ¿no? Mi persona, Abel Cabrera Martínez y Alejandro Serrano Díaz. Voy a estructurar brevemente los contenidos del trabajo en el siguiente índice. Una breve introducción, que voy a contar un poco la historia de dónde viene este problema. Después introduciré los resultados y los conceptos que necesitaremos matemáticamente hablando, unos resultados principales, ya veremos por qué lo caracterizo de esa manera y algunos valores exactos y demás preguntas. Primero una breve introducción. En esta breve introducción un matemático muy famoso, Ian Stewart, que una de las referencias que ahora pondré más adelante, planteó un problema del Imperio Romano, al final, en la época de Constantino, de cómo dominar lo que era el Imperio Romano, la parte del Mediterráneo, con el menor número de capitales posible. Nosotros, si añadimos una cierta restricción adicional de que esas poblaciones, esas capitales tengan una distancia 2 entre sí, planteando la imagen precisamente de Ian Stewart, ahí referenciada, si extraemos el grafo, pues vemos que tiene una complicación adicional a este problema. Podemos extraer, al menos que se hayan visto fácilmente, tres soluciones. La primera opción sería que esté ocupada la península ibérica y después Egipto, Iberia, Constantinopla, ¿no? Una opción simétrica que sería la Galia y Egipto. Pero, por ejemplo, tendremos también esta otra solución de aquí. Pero vemos que tiene una cosa diferente al resto y es que tiene una capital más. Nosotros queremos el menor número de capitales. Se puede comprobar fácilmente que si te intenta hacer algún tipo de asociación simétrica de este estilo, siempre va a quedar esta capital suelta. Es decir, esa capital no va a estar dominada por ninguna de las otras. Esto nos motiva a hacer una serie de definiciones. Hicieron unos autores ahí referenciados, donde dado un grafo que sea conexo, vamos a decir que tenemos un conjunto independiente, que llamaremos ID, del inglés, de Independent Dominated, al subgrafo inducido, quitándole las aristas, de forma de que ese subconjunto de vértices domine al resto. Es importante, viendo nuestro ejemplo, que precisamente, por ejemplo, la opción uno en la que he tomado aquí, lo dominaría. Fijaos cómo llegan estos lazos al resto de capitales y solamente con dos ya podemos dominar todo el Imperio Romano, según la idea, ¿no? Del ejemplo de la motivación. En el momento que definimos lo que es un conjunto dominante independiente, el conjunto de conjuntos dominante independiente, habrá uno que tendrá el menor cardinal. Pues ese es el que nosotros buscamos y eso es lo que le vamos a llamar el número de dominación independiente. Este número de dominación independiente en nuestro ejemplo era precisamente 2, como ya hemos estado viendo. Si ahora definimos el concepto de semitotal, es decir, que no solo queremos que sea dominante independiente, sino queremos que esté a distancia exactamente 2, que al menos tenga un vecino exactamente 2, podemos dar esta definición, ¿no? También de nuevo al conjunto de conjuntos dominante independiente semitotales, que lo vamos a denotar de esa forma, tendrá un número asociado, número de dominación independiente semitotal, que lo vamos a definir de esta forma. Por conveniencia diremos que solo vale uno cuando el grafo es completo. Y de nuevo en nuestro ejemplo podemos comprobar que es 2. Producto lexicográfico, que es la otra parte del título que teníamos, se define como, dada una copia de G, aquí en la horizontal puesta, por cada vértice de G, establecemos una copia isomorfa de H. Si los vértices, en este caso x0, x1 de G, son conectados por aristas, entonces cada vértice de la copia estará conectado a cada vértice de la otra copia. Es decir, todos los vértices del hx0 estarán conectados a todos los vértices del hx1. Un ejemplo concreto, si por ejemplo cogemos como G y H P3 y hacemos este producto lexicográfico que establece esta notación, por un poco de comodidad, tendríamos que este es su producto lexicográfico. En gris he decidido remarcar cuál sería en este caso los vértices que podrían dominar de forma semitotal independiente. Fijaos que si queremos hacer únicamente una dominación independiente, bastaría con este vértice, pero este grafo no es completo. Entonces, bajo nuestras definiciones, necesariamente necesitamos al menos dos vértices de estos.
Entonces vemos precisamente esas cotas de las que estábamos hablando previamente, detalle importante que recurriremos después a él. Si ahora vemos más ejemplos, un tanto más elaborados, como el P3, P4, vemos que aquí sí que coinciden ambos números. Aquí un ejemplo un tanto más artístico, ¿no? Tomando la estrella de tres puntas y el P2, algo sencillo. Vemos también cómo se puede dominar y podemos extraer ya varias conclusiones. La primera que podemos extraer es que el número de dominación independiente es siempre menor o igual al de dominación semitotal independiente. Sabemos que el número de dominación semitotal es uno si solo si es completo, eso es precisamente por la definición que nosotros hemos dado. Y además sabemos que en el caso de que no sea completo y su dominación es uno, como hemos podido ver en ejemplos anteriores, si definimos un grafo que es aquel que se construye como el subgrafo asociado quitándole los vértices de grado máximo, podemos llegar a estos resultados. Son bastante sencillos de concluir y podemos ver también una caracterización sencilla al principio sobre qué ocurre cuando en el producto lexicográfico para el IT2 tratamos de identificarlo con un grafo completo tanto G como H. Dicho esto, voy a saltarme ya directamente a los resultados principales. Entre los resultados principales, voy a destacar primeramente este teorema que caracteriza con un valor exacto cuál es precisamente el número de dominación independiente semitotal de nuestros dos grafos, independientemente de cuáles sean. Lo único que pedimos es que sean conexos. Se hace en virtud de un conjunto que llamamos si estrella, donde vemos aquellos vértices que están dentro de nuestro conjunto dominante, pero que no necesariamente están a distancia 2, pero recordemos que tiene que tener al menos un vecino. Pero claro, cuando cogemos un ejemplo a priori, fijaos, tomando de nuevo P3 con P3, tenemos esta combinación que es la que yo mostraba previamente, esta otra posible. Si nosotros tratamos de hacer esta identificación, el concepto de y estrella nos implica necesariamente conocer propiedades y características importantes de ese grafo, es decir, nos implica un estudio, que muchas veces en ejemplos tan sencillos como este ya puede implicar el haber calculado nosotros IT2 a mano, es decir, no tenemos un teorema como tal que nos está caracterizando de forma unívoca el número. Lo tenemos matemáticamente, pero no tenemos ese número como tal. Entonces, es importante, para acercarnos un poco más a ciertos resultados, dar caracterizaciones que estén más cercanas quizás a caracterizaciones de tipo banda, de tipo de cotas. Entonces, proponemos el siguiente teorema, donde vamos a caracterizar inferiormente y superiormente. Aquí sería el mínimo de estos dos valores. Realmente lo pongo de esta manera porque se da uno, se da el otro, como tal los dos. Es un tanto difícil que ocurra. Y además tenemos varias condiciones. Si ocurre en la cota inferior, lo tenemos caracterizado de la siguiente manera. Tienen que coincidir sus valores, ¿no? Como pasaba en ejemplos anteriores. Y en el caso de que se dé que coincide en particular en H, podemos aclarar dónde va a ocurrir esa cota, dónde se va a dar de forma superior, ¿no? Tenemos como ejemplo precisamente el anterior que estábamos viendo, el P3 por P3, que como en estas cotas nos queda claro que está entre 1 y 2, que tendríamos un gran acercamiento hacia dónde vamos, hacia dónde tendríamos que ir, y como el grafo no es completo, no es isomorfo al completo, pues entonces necesariamente tiene que ser 2. Eso sí nos implicaría que no tenemos que hacer los cálculos, no tenemos que hacer un estudio propio. Si ahora tratamos de dar otras caracterizaciones, un tanto más generalizadas en un sentido de tratar de cubrir un gran abanico de todos los grafos que existen, que es una grandísima variedad infinita de grafos, podemos dar ciertas caracterizaciones, como que si el grado máximo de nuestro grafo C multiplicado por el número de dominación independiente de H es menor que el IT2 de H, pues entonces podemos dar esta cota que venía anteriormente, ¿no? Tenemos otro teorema, de hecho, y voy a poner ya ahí el ejemplo, donde si se dan ciertas composiciones, ciertas características, podemos ver cómo se da de forma simétrica otra vez ese valor, es decir, está caracterizado ese valor de forma distinta, ¿no? Y aquí precisamente tenemos el ejemplo, ¿no? Otra vez el P3 con P3, se puede ver cómo se cumplen esas propiedades, ¿no? Como las hemos estado calculando previamente. Ahora en valores exactos, me gustaría hablar de cómo hemos tratado de caracterizar qué tiene que ocurrir, qué tiene que pasarle precisamente a los grafos G y a los grafos H para que se den ciertos valores exactos. Para no hacer grandes demostraciones en su momento, pues nos hemos optado por quedar en los valores de 2 y de 3. Primeramente en 2, si el producto lexicográfico tiene un IT2 de exactamente 2, esto solo se puede
dar si se cumplen una de estas dos condiciones. Necesariamente, aquí muestro un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que el IT2 de H sea igual al IT2 de G más uno igual a 2, es decir, que el I de G sea uno o de forma simétrica, ¿no? Se puede dar la viceversa. En este caso tenemos que el I de P3 es uno porque bastaría, si vemos una copia aquí de H o una copia de G, bastaría con que el centro domine de forma independiente, pero el IT2 recordemos que como no era completo, ya lo hemos estado hablando, necesariamente tenía que ser 2. De una forma similar se puede hacer la caracterización para 3. La demostración es verdad que se vuelve un tanto más engorrosa, pero se puede lograr. Y tendríamos también un ejemplo similar. Aquí recurro otra vez al ejemplo artístico de la estrella. Aquí habría una doble arista, desde el W21 hasta el W11 y del 11 hasta el 21, así, ¿no? Esa línea completa en diagonal, que quizás no se aprecia correctamente. Podemos ver cómo se verifica efectivamente este teorema. De nuevo, estamos facilitando el cálculo de este tipo de parámetros que son realmente útiles en algunos tipos de problemas de vigilancia. Con cotas controladas, queremos proponer la siguiente pregunta. ¿Existen valores de forma de que precisamente las cotas que nosotros hemos definido queden contenidos en esos grafos Elite 2 de forma estricta, es decir, que no se alcance por ninguno de los dos lados? Eso implicaría que no siempre se logran esos valores, ¿no? Valga un poco la redundancia de la frase, pero además puede existir familias infinitas que estén muy alejadas de esas cotas, es decir, esas cotas son óptimas bajo ciertos conceptos, bajo ciertas circunstancias. Pues sí, si definimos, por ejemplo, la familia formada por las piezas G1, este grafo, y después un G2, en general un GK, que sean K copias de G1 unidas desde el vértice H1 con el H7, como ocurre aquí en el G2, podemos proponer los siguientes resultados. Tendríamos, para empezar, como está definido el IT2, que es 5 veces el número de copias, después el producto aquí un poco más generalizado de cierta forma, y después tenemos aquí las cotas, ¿no? La diferencia de la cota superior y diferencia de la cota inferior. Con un breve ejemplo, quiero mostrar qué ocurre precisamente en el caso G1, ¿no? Donde el producto sería G1 por G1. G1 tenemos que 5, lo podemos observar, sería este vértice de aquí, este vértice de aquí, necesariamente, y ya uno de aquí, otro de aquí y este. No habría otra opción. Se puede comprobar, es sencillo, y las cotas vemos cómo es precisamente eh, 17 la cota superior y 16 la cota inferior, lo que nos da dos valores de juego que nos permite de alguna forma comprobar que los resultados que estamos dando pueden ser incluso más eficientes que en un momento dado un algoritmo heurístico que pruebe los diferentes casos, ¿no? La diferente evolución. Quiero mostrar ahora brevemente la bibliografía, viene en orden de aparición, por si alguien la quisiera consultar, como esto es una grabación, se puede ver sin ningún tipo de problema. Y muchas gracias, espero que os haya gustado. Cualquier cosa, os vuelvo a dejar aquí mi contacto, hacerme cualquier tipo de duda, comentario, pregunta, y estoy abierto a todo. Entonces, pues muchas gracias y nada, espero que haya ido bien todo.